Mi trabajo en ese momento era custodiar el cuerpo hasta que llegaran los servicios correspondientes. Era un procedimiento sencillo, mecánico. Lo había hecho muchas veces antes. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el ambiente, algo que me puso la piel de gallina desde el primer momento en que vi el cuerpo. Una mezcla de agotamiento y frustración me mantenían despierto, aunque mis ojos ardían de cansancio. Me sentía tenso, con una energía nerviosa que no me permitía descansar. Intenté distraerme revisando algunos informes, pero nada parecía calmarme. Por alguna razón, mis pensamientos seguían regresando al cuerpo de la señora. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. El cadáver que se sentó estando en la morgue. El reloj marcaba las 10 de la noche y la calma de la noche comenzaba a adueñarse de la morgue. Era uno de esos lugares donde el silencio resultaba opresivo, amplificando cada pequeño sonido, el goteo de un grifo mal cerrado, el zumbido incesante de los tubos fluorescentes, el crujido lejano de los viejos azulejos. Había trabajado en ese lugar durante años y, aunque el ambiente tenía algo sombrío, las camillas alineadas, las luces blancas y frías, los pasillos largos y vacíos, todo era parte de un escenario que yo ya conocía bien. Aquella noche recibimos el cuerpo de una señora mayor. Los paramédicos dijeron que había sido un terrible accidente. La mujer fue atropellada en un cruce mientras regresaba de hacer la compra. Nadie la conocía bien, pero algunos vecinos mencionaron que vivía sola desde hacía mucho tiempo, con su única compañía, siendo un viejo gato que seguramente la estaría esperando en casa. La llevaron en una bolsa sellada, como era habitual. El protocolo indicaba que se debía hacer la identificación preliminar antes de que la funeraria la recogiera al día siguiente. Mi trabajo en ese momento era custodiar el cuerpo hasta que llegaran los servicios correspondientes. Era un procedimiento sencillo, mecánico. Lo había hecho muchas veces antes. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el ambiente, algo que me puso la piel de gallina desde el primer momento en que vi el cuerpo. La noche avanzaba lenta y pesada, como si el tiempo mismo se hubiera estancado en ese rincón olvidado de la ciudad. El turno nocturno en la morgue siempre tenía un aire particular, un silencio tan denso que parecía absorber cualquier pensamiento. Esa quietud a menudo resultaba reconfortante, un espacio donde podía reflexionar y desconectarme de todo lo que ocurría fuera de esas paredes. Sin embargo, esa noche era diferente. Había algo en el aire que me incomodaba, una sensación que no podía quitarme de encima. Quizás era el cansancio acumulado de la semana o el hecho de que no había dormido bien en esos días. Pero esa noche estaba especialmente irritable.
Una mezcla de agotamiento y frustración me mantenían despierto, aunque mis ojos ardían de cansancio. Me sentía tenso, con una energía nerviosa que no me permitía descansar. Intenté distraerme revisando algunos informes, pero nada parecía calmarme. Por alguna razón, mis pensamientos seguían regresando al cuerpo de la señora que había llegado horas antes. No era algo común en mí quedarme pensando tanto en los cadáveres. Después de años trabajando en la morgue, aprendí a despersonalizar lo que veía. Cada cuerpo era solo un trámite más, un paso hacia su último destino. Sin embargo, esa noche, el rostro de la señora mayor no salía de mi cabeza. Había algo en su expresión que me provocaba una inquietud que no lograba sacudir. Decidí ir a echar otro vistazo, más por curiosidad que por necesidad. Estaba enfadado conmigo mismo por no poder sacarla de mi mente. Era irracional, pero sentía una especie de enojo hacia aquella situación, como si mi propia paz mental dependiera de entender qué me estaba perturbando tanto de ese cadáver. Cuando llegué a la sala, la luz fría y pálida iluminaba tenuemente la figura bajo la sábana blanca. Me acerqué despacio, mis pasos resonando en el suelo de azulejos. Algo en mí sabía que no debería estar allí, pero la misma incomodidad me empujaba a seguir. Tiré un poco de la sábana para descubrir su rostro. Ahí estaba, con los ojos cerrados y la misma expresión serena que había notado antes. Era casi irónico. Una mujer que había perdido la vida de una forma tan trágica y sin embargo parecía estar en paz. La miré fijamente, tratando de encontrar alguna explicación en su rostro. Sentí una mezcla de fascinación y molestia, como si quisiera desafiar a ese cuerpo inerte a darme una razón para que me dejara en paz. Sabía que sonaba absurdo, pero no podía evitarlo. Me crucé de brazos y la observé durante un buen rato, como si esperara algo, cualquier señal que me indicara qué estaba ocurriendo realmente. El ambiente se tornó más denso a medida que la miraba. Mi mente, quizás por la fatiga o por el ambiente cargado, empezó a divagar. Imaginé quién habría sido esa mujer en vida, cómo habría sido su día antes de ese fatídico accidente. Tal vez era una persona amargada y solitaria, o alguien que disfrutaba de pequeños placeres, como cuidar de su gato o leer un buen libro. Pero esas imágenes solo empeoraron mi estado de ánimo. Cuanto más intentaba comprender lo que me perturbaba, más molesto me sentía. El enfado no venía solo del cansancio, sino de la impotencia de no poder racionalizar lo que me estaba ocurriendo. ¿Por qué este cadáver me afectaba tanto? Era solo otro cuerpo más, uno entre tantos que había visto. Sin embargo, había una tensión en el aire que me resultaba asfixiante, y en ese momento no podía culpar a nadie más que a ella. Seguí ahí, plantado frente a la camilla, desafiando el silencio. No sé cuánto tiempo pasó.
Pero esa extraña mezcla de ira y cansancio hizo que mis sentidos se afinaran. El zumbido de las luces se volvió más agudo, el aire más pesado. Era como si el ambiente estuviera cargado de algo que no podía ver, pero sí podía sentir. Por un momento pensé que todo estaba en mi cabeza. Quizás el agotamiento me estaba jugando una mala pasada. Ese pensamiento no me tranquilizaba. De pronto, sentí un escalofrío recorrerme por toda la espalda. El ambiente estaba demasiado quieto, como si algo invisible se hubiera instalado en la habitación, esperando el momento justo para manifestarse. Apreté los puños, tratando de controlar el temblor en mis manos. Quería irme de ahí, pero mi orgullo me lo impedía. No quería admitir que algo tan irracional como un simple cadáver pudiera alterarme de esa manera. Y entonces sucedió. El aire se volvió denso, casi palpable, y un extraño silencio cayó sobre el lugar. En medio de esa quietud opresiva, escuché un sonido suave, un crujido apenas perceptible que hizo eco en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia la plancha donde estaba la señora y, para mi horror, la vi moverse. Primero fue un ligero temblor en las manos. Después, como en cámara lenta, su torso comenzó a elevarse. Se estaba sentando. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. El pánico se apoderó de mí y me quedé paralizado. Era como si mis pies se hubieran clavado al suelo y no pude moverme. La señora, con los ojos aún cerrados y una expresión tranquila en su rostro, se enderezó completamente, quedando sentada en la plancha. Un murmullo apenas perceptible escapó de sus labios, algo incomprensible, como si intentara hablar, pero no pudiera formar palabra alguna. El miedo se apoderó de mí con una intensidad que jamás había experimentado. Quise gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo simplemente no respondió. Estaba atrapado en esa escena surrealista, sintiendo que el tiempo se había detenido. La señora, sin abrir los ojos, permaneció sentada unos segundos antes de que su cuerpo volviera a desplomarse, quedando nuevamente inmóvil. Cuando finalmente logré recuperar la compostura, con las manos temblando y el corazón aún martillando en mi pecho, salí corriendo de la sala. Necesitaba poner distancia entre yo y lo que acababa de presenciar. Tropecé con las sillas, dejé caer mi libreta de apuntes y apenas me di cuenta de que estaba gritando hasta que una voz grave me interrumpió. Era uno de mis colegas más veteranos, un hombre de gesto adusto y mirada cansada que había trabajado en la morgue por décadas. Al verme entrar pálido y jadeante, frunció el ceño, notando de inmediato que algo no estaba bien. Le conté lo que había pasado, intentando no sonar como un loco. No esperaba que me creyera, pero para mi sorpresa, su expresión se mantuvo seria. No se burló, ni me miró con incredulidad, sino que escuchó en silencio,
como si lo que le contaba fuera algo más común de lo que pensaba. He visto cosas parecidas, dijo finalmente. Esto que te ha pasado no es tan raro como tú crees. A veces, un cuerpo puede moverse después de la muerte, debido a espasmos musculares. Pero por lo que me cuentas, aquí hay algo más. La idea de que los movimientos que vi fueran simples reacciones fisiológicas no me convencía. Había algo en la forma en que la señora se sentó, en la calma de su rostro, que no se sentía como un mero acto de reflejo. Así que le insistí para que me diera la explicación que fuera más allá de lo físico. Mi colega se apoyó en el escritorio y me miró con una mezcla de cansancio y sabiduría acumulada durante todos esos años. Sus ojos revelaban que había sido testigo de fenómenos que preferiría no discutir abiertamente, pero que también comprendía la necesidad de compartirlos cuando alguien más los había vivido. Existen creencias, comenzó, casi como si estuviera contando una historia de viejas leyendas, que dicen que cuando una persona muere de manera repentina o inesperada, su espíritu no siempre se da cuenta de inmediato. El alma, por así decirlo, sigue aferrada a la vida, atrapada en un estado de confusión y desorientación. A veces, esos últimos momentos se convierten en una especie de transición, donde el espíritu se enfrenta a la realidad de que ya no pertenece a este plano. Su voz era grave y medida, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras para no provocar más miedo del necesario. Me quedé escuchándolo, intentando comprender lo que me estaba diciendo. Imagínate lo que es para un alma experimentar una muerte repentina. En un segundo estás vivo, con todos tus pensamientos y preocupaciones diarias, y en el siguiente, todo se detiene. El alma no siempre está preparada para aceptar esa ruptura tan abrupta. Algunas se quedan atrapadas en un estado intermedio, un punto en el que no saben si aún están vivas o ya han cruzado al otro lado. Es entonces cuando ocurren cosas como la que acabas de presenciar. La simple idea me provocó un escalofrío. Pensar que la señora, en el momento en que su cuerpo se movió, estaba apenas dándose cuenta de su propia muerte, me llenó de una tristeza indescriptible. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaba sintiendo en ese momento? ¿Estaba confundida? ¿Asustada? ¿O tal vez solo se estaba intentando aferrar a su último vestigio de existencia? Mi colega prosiguió, viendo que necesitaba más respuestas. Te cuento. En muchas culturas se cree que el alma necesita tiempo para desprenderse completamente del cuerpo. No es un proceso instantáneo. En algunos casos, el espíritu vaga por un tiempo, reviviendo sus últimos momentos, buscando entender qué ha ocurrido. En esos momentos pueden darse movimientos como el que viste. El cuerpo, aunque ya sin vida, responde a los últimos impulsos del alma, como si intentara volver a la vida que acaba de perder. Es una especie de despedida incompleta. Mientras lo escuchaba,
La atmósfera a mi alrededor se sentía más pesada, como si la morgue fuera un lugar donde las almas se aferraran antes de partir definitivamente. La idea de que esas pequeñas presencias pudieran estar atrapadas entre dos mundos, luchando por aceptar su nueva realidad, me provocaba una mezcla de compasión y temor. ¿Y cómo sabes cuando un alma ya ha aceptado su muerte?, le pregunté. Mi colega se encogió de hombros, mostrando que no todo podía ser explicado con certeza. No siempre lo sabemos. A veces se percibe en el ambiente, cuando la pesadez se disipa, cuando ya no sientes esa extraña opresión en el aire. Es como si, una vez que el espíritu se da cuenta de que ha cruzado al otro lado, finalmente puede dejar de aferrarse al cuerpo. En esos momentos, la calma vuelve y el ciclo continúa. Pero otras veces, algunas almas simplemente no pueden dejar ir. Y es cuando suceden fenómenos más inquietantes. Las palabras resonaron en mi mente mucho después de que la conversación terminó. No podía evitar imaginar lo que la señora habría sentido en ese proceso. Tal vez tratando de aferrarse a los últimos momentos de su vida, buscando una respuesta que nunca llegaría. Aquella explicación, aunque envolvía una aura mística, tenía un sentido profundo. A veces, la muerte no llega con la claridad con la que imaginamos. La transición puede ser confusa, llena de retazos de lo que fue la vida, y en esos momentos, lo que consideramos un fenómeno paranormal no es más que un alma perdida intentando entender su nuevo estado. Cuando terminé de hablar con mi colega, el ambiente en la morgue parecía haber cambiado ligeramente. La sensación pesada que había sentido antes ya no estaba. Esa noche simplemente no pude volver a concentrarme. Me quedé en la oficina evitando regresar a la sala donde estaba el cuerpo de la señora. La imagen de ella sentada en la plancha no dejaba de repetirse en mi mente. Era como si cada vez que cerraba los ojos la viera de nuevo, con ese rostro sereno y la calma inquietante que transmitía. Al amanecer, cuando la funeraria llegó para recoger el cuerpo, volví al lugar para entregar el papeleo. Me sorprendió encontrar una sensación muy diferente en el ambiente. La pesadez que había sentido antes se había disipado, dejando una extraña calma. Miré una última vez a la señora antes de que se la llevaran. Su expresión seguía siendo tranquila, pero ahora parecía distinta, como si hubiera encontrado la paz que necesitaba. Antes de que cerraran la bolsa y la trasladaran, me acerqué un poco más y en voz baja le dije: «Espero que estés en paz ahora». No sé por qué lo hice, pero sentí que era necesario. Tal vez, solo tal vez, que de alguna manera quería asegurarme de que si su alma aún estaba cerca, supiera que alguien había notado su partida, que no se había ido sin dejar una huella, por pequeñita que ésta fuera. Desde entonces, mi percepción de la morgue cambió. Ya no veía solo cuerpos inertes esperando ser reclamados. Empecé a pensar en las historias, las vidas de cada uno de esos cuerpos, las emociones, los recuerdos, los vínculos y también
en las despedidas inconclusas, en los espíritus que aún no habían encontrado su camino. A veces, en las noches más silenciosas, creía sentir una presencia sutil, una energía diferente en el aire, como si algunas almas volvieran por un último vistazo antes de continuar su viaje. Puede que fuera solo mi imaginación, pero después de esa experiencia no descartaba nada. La morgue, ese lugar frío y lúgubre, ahora me parecía también un sitio de transición, un espacio donde los últimos vestigios de la vida se aferran por un instante más antes de disiparse por completo. Y yo, en mi papel de custodio temporal de esos cuerpos, me sentía más conectado con esa dimensión invisible que se esconde entre la vida y la muerte. El tiempo pasó, y aunque tuve otras experiencias inquietantes, ninguna fue tan impactante como aquella noche. Aún así, el recuerdo de la señora mayor, sentada en la plancha con una serenidad inexplicable, permanece grabado en mi memoria. Es un recuerdo de que, incluso en la muerte, hay misterios que desafían toda explicación lógica y que tal vez lo más importante no es entenderlos, sino aceptarlos con la misma calma con la que ella aceptó su partida. Me encantaría leer en comentarios si alguien trabaja o trabajó en una morgue y cuál ha sido su experiencia. Mientras tanto, tenemos una cita justo al caer la noche.